Hola a todos, ¿qué tal? Y en primer lugar, gracias porque el último vídeo que hemos subido de cómo hacer una visita guiada desde cero os ha gustado bastante e incluso algunos ya me habéis preguntado que si os puedo dar trucos, ideas para conectar con el público y se me ha ocurrido pues enseñaros pues 10 frases que yo uso diariamente para conectar con el público. Así que hoy en Guía de Guías 10 frases para conectar con el público. Como siempre, antes de empezar os digo, estas son mis 10 frases. Bueno, tendré muchísimas más, pero son como las 10 frases recurrentes que yo siempre uso. Pero que yo las use no significa que sean las mejores frases. Estoy segura de que en el mundo existirá gente que sea mucho más comunicativa y que se exprese muchísimo mejor que yo. Estoy segurísima, pero es cierto que a mí estas frases me ayudan. Y ya no solo a mí, por todos los años que llevo dedicándome a esto, escuchando a mis compañeros, de Guías Bierzo o a mis compañeros de profesión en otros lugares del mundo, pues yo veo que estas frases al final son recurrentes y que más o menos, mejor o peor, todos las usamos. Así que estas son las 10 frases que a mí de verdad me funcionan. Y bueno, chuleta en mano, porque quiero deciroslo todo perfecto, como a mí me gusta hacer las cosas, pero sí que es cierto que os quiero decir una cosa. Puedes ser una eminencia en cuanto a historia, te puedes ser la persona, ¿no?, que mejor se sabe la historia de un lugar en concreto, de un monumento, de un pueblo. Puede ser él o la mejor del mundo, seguramente, pero si no sabes transmitirlo, da igual lo que cuentes. Ten en cuenta que en los días que corren, o sea, actualmente, hay públicos y públicos. Yo estoy hablando de un público general, de un público, pues el público general que me viene a mí. Familias, parejas, grupos de amigos, jubilados, profesores, bueno, de todo, ¿no? Gente, pues digamos, normal y corriente, un poco de todo. No me estoy refiriendo a que esto sea una visita guiada específica para un historiador del arte, un ingeniero de minas, alguien que sabe mucho de la materia, sino que estoy generalizando muchísimo, ¿vale? Da igual todo lo que sepas de historia si no lo sabes transmitir. Da igual todos los años que te sepas si no sabes contar más que años, ¿vale? O sea, a mí de nada me sirve que yo haga una visita guiada en la que diga, en el año 1980 se funda aquí la primera casa que va a dar de comer a los pobres. Este tono, esta manera de contarlo, ¿por qué no dices? Pues que sepáis que aquí en el año 1980 se fundó la primera casa que le daba de comer a los pobres. Y sí, su trabajo fue muy importante porque no sé qué y no sé cuánto más, y ahí empiezas a contar la historia, ¿no? El caso es que una historia, o sea, por mucho que tú sepas, no significa que la gente vaya a saber todo lo que tú sabes. Probablemente no tengas tiempo, vamos, pero es que ni de lejos, para contar todo lo que tú sabes. Por lo tanto, la forma en la que lo cuentas es lo más importante de una visita guiada. Y hay otra cosa fundamental, que es la sonrisa. No me gusta a mí, personalmente, las visitas guiadas que son así en un tono que siempre es al mismo tono, que no sube, que no baja, que mira a la gente pero no sonríe, que no intenta conectar, que no intenta tener un contacto visual. Te aburres, acabas desconectando. Y te lo digo porque es que a mí misma me pasa. Yo he ido a visitas en las que de verdad he intentado atender, he intentado conectar porque me da pena, porque digo, joder, estoy aquí, es un guía, es un compañero, quiero hacerle caso, pero llega un momento en el que soy humana y desconecto. Entonces, además de las 10 frases que yo os voy a contar, el conectar con ellos es fundamental y no por más saber significa contar más, ¿vale? Así que venga, vamos a las 10 frases, que me enrollo como siempre. Ya veis que lo de hablar se me da bien, claro. Frase número 1. Antes de empezar, ¿de dónde venís? Esto lo puedes hacer mientras la gente te llega al punto de encuentro y les preguntas, ¿tenías reservas? Sí, ¿a nombre de quién? Tal, no sé qué. Y les vas preguntando, ¿de dónde venís o de dónde sois? De esta manera, más que preguntarle sus nombres, si tienes tiempo, yo sí que si tiempo y poca gente, sí que le preguntaría, ¿y cómo os llamáis? Y después ya me presento yo, ¿no? Pero sí que preguntar de dónde vienes o de dónde eres es importante porque le estás dando importancia a esa persona y el lugar de origen de esa persona. Y ya no solo eso. Parece que no, parece casi imposible, pero a veces la historia que sucedió en Ponferrada, que sucedió en el Bierzo, tiene que ver con la historia de Jaén, por ejemplo, y me diréis, ¿qué dice esta? Bueno, por ejemplo, en nuestro castillo de los Templarios hay una torre que la hace el duque de Arjona. El duque de Arjona está en Jaén, en Andalucía. Pues no es la primera vez, y me ha pasado unas cuantas veces, que me viene un andaluz, o me viene uno de Jaén, o me viene uno de Arjona. Y cuando me dice, pues soy de Arjona, le digo, ostras, ¿qué me estás contando? Pues verás que voy a contar cosas de tu tierra.
esa persona va a estar todo el rato, todo el tiempo de la visita guiada, esperando a que digas eso que conecta mi historia con su historia. Y eso ya va a hacer que esa persona de primeras ya vaya contenta. Le guste más después o menos, pero de primeras ya vaya contenta. Así que, ¿de dónde venís? Es una pregunta que no podría faltar. Pregunta número 2. Siempre hay que decirle al público que si tenéis cualquier duda, que pregunten sin miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente ve que tú te pones a hablar y raca, y no te quieren interrumpir. Muy bien, porque eso es respeto y es genial, pero hay dudas que son importantes en su cabeza para ellos, para poder entender lo que tú estás diciendo. Que tú estás hablando de romanos es muy importante para esa historia, pero si la persona que te está escuchando tiene una duda en base a los romanos, pues esa persona se va a quedar todo el rato con esa duda en su cabeza, entonces parte de su cerebro va a estar pendiente de esa duda que tiene y la otra va a estar intentando atenderte. Por lo tanto, si tenéis cualquier duda, preguntadme. Podéis cortarme las veces que queráis. Eso sí, no os prometo saber la respuesta de todo. De esta manera ya estás diciendo que, oye, que yo sé mucho, pero que tampoco soy una enciclopedia, que no lo sé todo. Y también están viendo que eres una persona cercana, que no vas de que lo sabes todo, de que eres una súper entendida de la leche, sino que sé mucho, y lo sé, que sé mucho, pero ojo, que yo no sé todo lo que hay. O sea, no se me sé todos los datos al 100% de la historia. Seguramente pocas cosas te pregunten que no sepas, sobre todo al principio sí, pero con el paso del tiempo vas a saber la respuesta a prácticamente todo, o diría que a todo. Y si no sabes algo, con decir un no sé, no pasa absolutamente nada. Pero que pregunten, que esas dudas que tengan, que te las hagan, es fundamental. Y para que te las hagan tienes que decir, podéis hacerme las preguntas que queráis. Frase número 3. Esto es una frase que a mí me gusta muchísimo usar. Claro, tampoco la puedo usar siempre, ¿no? Pero sí es cierto que te da mucho juego. Y es como algo como, esto no aparece en los libros. Lo que yo os voy a contar ahora no aparece en los libros. Esto solo lo sabemos los de aquí. Esto solo lo sabe la gente de antes. Esto solo lo hacía la gente de antes. Esto está en lo oral. Esto está en la gente, en la población de esta tierra. De esta manera van a pensar, y seguramente si usas esta frase es porque así sea, van a pensar que lo que le estás dando es una información exclusiva, que no te estás limitando en contarles la historia, que ya no solo estás contando la historia del libro, sino que estás contando mucho más. Estás contando lo que la gente sabe, lo que la gente hacía, las tradiciones, lo que si no se cuenta se acaba perdiendo, ¿no? Lo que a veces ya no aparece en los libros. Eso a la gente le gusta muchísimo. Frase número 4. Vale, esta frase es importante. Tampoco la podemos usar siempre, pero yo cuando la uso, pues cuando estoy hablando de un lugar, por ejemplo, que está hecho con muchísimas piedras y que es muy alto. Imaginaros, ¿vale? Mis ejemplos. Imaginaros una iglesia o una catedral. A mí se me ocurre ahora mismo la colegiata de Villafranca del Bierzo, ¿vale? Todos los techos son de piedra y es algo curioso, que a la gente le suele llamar la atención la altura que tiene y cómo está hecha la colegiata. Entonces yo les digo, ¿os imagináis hace 400 años subir todas las piedras para hacer esos techos espectaculares que tenemos a día de hoy? ¿O os imagináis esta calle llena de peregrinos, de comerciantes, de judíos, de la nobleza, por aquí, pasando por aquí hace 200 años, 200 o 600? Estas preguntas de más que frases, es una pregunta de ¿te imaginas? Esto hace que la gente, todo el mundo tiene imaginación, algunos la sabemos usar mejor y otros peor. Yo la verdad que creo que bastante bien. Entonces, haces que la gente se imagine ese lugar hace tiempo y en su cabeza le va a venir la típica escena de una película, de una serie, o sea, que esto va a hacer que se impregne un poquito más en esa época o que se lo invente con su imaginación, pero hace que estén atentos y hacen trabajar más a su cerebro, por lo tanto su percepción va a ser mejor y yo creo que la calidad de la visita para ellos va a ser mucho mejor. Frase número 5. Más que una frase, otra pregunta. A mí me gusta preguntar mucho, como veis intento interactuar siempre con el público. Y esta pregunta es, vale, ya hemos visto todo esto, pero ¿os habíais fijado en ese pequeño detalle que está ahí? ¿Os habíais fijado en ese ave que está ahí representada? ¿Os habíais fijado en esa fecha que en realidad no se ve nada bien hasta que te fijas? ¿Te habías fijado en que todas las piedras son iguales salvo aquellas dos? ¿Os habéis fijado que esa torre es mucho más alta que esta?
¿os habéis fijado que esta esquina está torcida? ¿Os habéis fijado que el campanario en realidad está torcido? Os pongo ejemplos, ¿vale? Podrían ser muchísimos más, de esto se puede aplicar a casi cualquier lugar, porque siempre hay un pequeño detalle que pasa desapercibido. Así que ficha ese detalle que pasa desapercibido, o incluso un detalle que te han preguntado ya previamente, que dices, joder, si alguien me lo ha preguntado, es que, vale, que te lo preguntas sobre una persona, pues igual no, pero que de vez en cuando te hagan esa pregunta de esa cosa, pues ya es bueno, así que tú ya te quedas con eso y ya te fijas, ¿te has fijado en esa ave que está ahí representada? ¿Sabes lo que significa? Esto a la gente le gusta mucho porque haces que si no se han fijado empiecen a buscar, como si fuera buscar un tesoro, ¿no? En una fachada o en lo que sea. De esta manera pues mantienes su atención bastante bien. Frase número 6. Más que una frase, vuelvo a lo mismo, una pregunta. Y es, decirle a la gente algo como: ¿alguna vez habéis visto algo así? Yo esto cuando lo uso, pues mira, vuelvo al ejemplo de antes. Colegiata de Villafranca del Bierzo impresiona muchísimo. Si no habéis ido nunca, os invito a que vengáis, pero llamarme para que os hagamos nosotros visita guiada. Impresionan muchísimo los techos, además de lo alto que es, insisto, los techos de la Colegiata de Villafranca son de piedra. Son de piedra tipo pizarra y está como puesta bajo presión, ¿vale? Entonces a la gente le llama mucho la atención porque normalmente suelen tener argamasa por encima o madera o otra cosa y no se suelen ver tanto, pero aquí se ve muy bien. Entonces yo siempre les digo, ¿alguna vez habíais visto algo así? ¿Alguna vez habíais visto unos techos de piedra que aguanten años y años y años y no se caigan? Y la gente, al igual que lo del detalle que decíamos antes, la gente aquí se para a mirar de verdad y se para a pensar, ¿alguna vez he visto yo un techo de piedra como este? Y a veces la respuesta será sí, pero probablemente muchas veces la respuesta sea no. Eso les va a hacer apreciar muchísimo más lo que tú les estás explicando. Es una frase que funciona genial. Frase número 7. Esto está ligado con lo que os contaba antes de que no todo tienen que ser fechas, etcétera. Me podéis preguntar lo que queráis, pero es verdad que directamente en la visita decir algo como: os estoy dando muchas fechas, a mí las fechas me dan igual, yo lo que quiero que os quede claro es que sepáis que los templarios vinieron aquí para proteger el camino de Santiago y que después nos los mataron a todos, que hicieron muchas cosas buenas, pero el fin al final fue horrible. Algo así, ¿no? Como llevo un rato diciendo fechas, hay fechas que son importantes, que hay que decirlas sí o sí, vale, las dices, pero si ves la cara típica de otra fecha más, pues cortas y dices que a mí la fecha me da igual. Yo os la digo porque es que la tengo que decir, porque es una fecha importantísima, pero es que la fecha me da igual. Yo lo que quiero que entendáis es lo que aquí pasó, la historia de verdad. Y esto les hace un poco relajarse, porque hace tiempo, hace unos cuantos minutos o horas incluso, que les has dicho lo de, oye, que me podéis preguntar lo que queráis, igual eso ya se les ha olvidado, ¿no? Entonces aquí rompes de nuevo diciendo que las fechas me dan igual, que yo lo que quiero es que sepas la historia, que entiendas lo que yo te estoy contando y le recuerdas al espectador o espectadora, pues eso, ¿no? O sea, oye, a mí la fecha no me importa, que me importa que te quedes con esto. Frase número 8. Vale, esta frase es muy sencilla y seguro que muchos la usamos o la vais a usar sin apenas daros cuenta, sobre todo cuando tienes experiencia y cuando has pasado por el mismo lugar muchísimas veces, te sale solo, pero yo pensando, sí que es cierto que es una frase que uso bastante y me he dado cuenta que el efecto es muy bueno. Y esa frase es: os voy a enseñar ahora algo que os suele encantar. Os voy a enseñar ahora algo que os gusta muchísimo. Ahora vamos a ver algo que os llama muchísimo la atención, ya veréis por qué. Esto antes de llegar al lugar, ¿no? Pues entre parada y parada, acabas la explicación en una parada y puedes decir esta frase directamente o entre una transición, ¿no? Vas caminando con el grupo, claro, si es un grupo pequeño o si llevas audioguía o amplificador lo puedes hacer igual. Decir esto hace sobre todo si es una parada, si entre parada y parada tenéis una caminata larga, unos cuantos minutos en los que quedáis callados, en los que tenéis miedo ya que la gente desconecte. Por lo general os va a pasar igualmente, pero así a veces evitamos que desconecte. A mí me funciona muy bien. Entonces sé que voy a caminar bastante, me queda un ratito para llegar a la siguiente y les digo: venga, vamos chicos, que lo que os voy a enseñar ahora os va a flipar, os va a gustar muchísimo, porque a todo el mundo le gusta. Pues esto es de lo más llamativo que yo os voy a enseñar hoy en la visita. O sea que estos datos, o sea, estas frases a la gente le hacen volver a conectar rápidamente con lo que te estás contando. Frase número 9. Vale, llegas a un mirador o llegas a una iglesia que es la mejor iglesia de ese pueblo, la más bonita,
Y en vez de decir, pues llegamos a este mirador que tiene unas vistas maravillosas, está bien, pero puedes decir, que sepáis que este es el mejor mirador del pueblo con diferencia. Que sepas que esta es la iglesia más bonita de este pueblo con diferencia. Y no para mí solo, sino para todo el mundo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿O qué opináis? ¿Os ha gustado más la de antes o os gusta más esta? De esta manera empiezas la explicación de una parada volviendo a hacer que tu espectador conecte contigo de nuevo. Y además ve que tú le estás dando valor a ese lugar, que tú estás diciendo que este es el mejor mirador del pueblo, que desde otro lugar no vas a tener las vistas que tienes desde aquí. Y te lo digo yo, que soy la guía, que te estoy explicando todo esto. Por lo tanto, te van a creer y van a decir, joder, esta guía, qué guay, ¿por qué lugares más chulos nos lleva? Nos lleva por el mejor mirador del pueblo. Igual no es el mejor mirador del pueblo, para ti igual sí que lo es, pero decirlo provoca esa atención de nuevo y muy fuerte del espectador, sobre todo ya si estás llegando como hacia el final de la visita o ahí estás en el medio y estás un poquito más estancado, pues esto viene muy bien. Y frase número 10. Vale, esto es contar algo que tenga que ver con tu vida personal. No me estoy refiriendo a que le cuentes a la gente tu vida en verso. Realmente no les importará. Bueno, creedme que hay bastante público que es bastante cotilla y sí que te pregunta si tienes hijos, dónde vives, estás casada, no estás casada, tienes pareja, no tienes pareja, dónde estudiaste, dónde no. Pero quitando eso, dar pequeños datos de tu vida a la gente le gusta, sobre todo hacia el final de la visita. ¿Por qué? Vamos a suponer que llevas 2 horas hablando. Llevas 2 horas hablando y ellos solo saben de ti tu nombre. Me llamo Noelia. Vale. Les has ido contando todo, estás siendo cercano con ellos, han conectado, con todas estas frases están conectando contigo, genial. Vale, perfecto, pero pones la guinda del pastel y yo así lo hago cuando dices, ¿veis en esta iglesia? Pues en esa iglesia se casaron mis padres. O ¿veis en esa iglesia? Pues el año que viene me caso yo en esa iglesia. O en esa iglesia hice la comunión. O en esa iglesia me bautizaron. Claro, esto depende. Si tú eres de esa zona o tienes relación con esa zona, pues es mucho más fácil. Si tú no tienes nada que ver con esa zona, pues es más complicado. Pero yo ahí también tengo la solución. Yo hay pueblos que enseño y lugares que enseño, pues que sí, que igual he pasado, pero que no tengo ninguna referencia clave. Entonces digo, cuando me estaba preparando esta visita guiada, flipé cuando me enteré de que aquí se habían casado no sé quién con no sé quién, o de que aquí había venido el Papa una vez a mediar por la paz, pues yo que sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero sí es verdad que si tienes un dato personal que afecte para bien, o sea, que vea, o sea, que el cliente vea que tú usas lo que estás explicando, o sea, hay una iglesia ahí muy bonita o hay un parque, vamos a hablar de un parque que sea un parque histórico, siglo XIX, por ejemplo, Alameda de Villafranca del Bierzo. Yo de pequeña jugaba ahí con mis amigos. Eso a la gente dice, joder, me está explicando el lugar en el que ella cuando era pequeña jugaba con sus amigos. A la gente le hace ver que tú quieres lo que estás explicando, que lo valoras, que lo quieres y también que usas el patrimonio que les estás explicando. O sea, este patrimonio no está aquí puesto de decoración, sino que esto también tiene usos, también tiene una utilidad y tú se lo estás diciendo al cliente. Así que eso suele conectar también un montón. Así que si eres guía y quieres incluir estas frases en tus próximas visitas guiadas, puedes probarlo. Si va mal, me lo dices, pero si va bien, también me lo dices, porque me encantaría saber pues, que lo que yo os estoy diciendo os sirve en la vida real y os sirve para algo. Porque esto es guía de guías y no se trata solo de hablar, sino que se trata de saber cómo hablar. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.